Eh, ya. Hoy estamos aquí con el profesor Raúl Campuzano Droguet. ¿Cómo ha estado, profe? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Es abogado de la Universidad de Chile, con máster en la Universidad de Leiden de Países Bajos, entre otros estudios, y imparte clases en distintas universidades, cursos relacionados al derecho internacional público y al derecho ambiental principalmente. Y le hemos pedido esta oportunidad de conversación para poder preguntarle a él, que es un experto en materia del derecho del medio ambiente, para que nos indique su punto de vista y algunas orientaciones respecto al derecho del medio ambiente y algunas interrogantes que pueden salir respecto al tema. Desde ya agradeciendo su buena disposición, vamos a partir con la primera pregunta. Hace unas cuantas semanas el presidente Gabriel Boric envió el mensaje para que el Congreso apruebe la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el cual está en trámites para su ratificación. ¿Podría decirnos en resumidas cuentas qué es ese acuerdo y qué importancia tiene para nuestro país? ¿Cómo podría afectar a la protección del medio ambiente y a los ecosistemas naturales? Por supuesto, el Tratado de Escazú es un acuerdo internacional para la región latinoamericana y el Caribe que busca concretar para esta región el principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Como recordaremos, Río de Janeiro fue la segunda conferencia mundial global bajo el alero de Naciones Unidas sobre medio ambiente, y uno de sus resultados fue una declaración de principios. El principio 10 de esa declaración de principios se conoce en doctrina como derechos de acceso. Derechos de acceso. Los derechos de acceso son tres. Es el derecho a la información, el derecho a la participación pública y el derecho a la justicia ambiental. Ahora bien, como sabemos, en derecho internacional, las declaraciones son textos políticos, no son textos jurídicos. De esta forma, no son jurídicamente vinculantes. Tienen una fuerza política significativa, bueno, dependiendo de la declaración y de quienes la han participado en ella, pero claramente no es jurídicamente vinculante. Los que son jurídicamente vinculantes son los tratados internacionales. Por lo tanto, eh, eh, años después de la declaración de Río, los europeos decidieron llevar estos derechos de acceso a un tratado internacional para la región europea. Y eso es lo que se conoce como el Tratado de Aarhus, que es A-A-R-U-S, con una pelotita en la primera A, que es una ciudad en Jylland, en Dinamarca. Entonces, ese contexto continental europeo, deciden llevar estos principios a un tratado internacional que lo haga jurídicamente vinculante para todos los estados que son parte de ese tratado. Muchos años después, algo similar sucede entonces en la región latinoamericana y el Caribe, es decir, emulando lo que hicieron los europeos, se decide negociar un tratado internacional que concrete para la región latinoamericana los derechos de acceso. Cabe notar que es la segunda región que toma esta decisión. No hay un tratado internacional sobre derechos de acceso en el continente europeo, africano, por ejemplo, o en el continente asiático. Sí, ya dije, en Europa, con el Tratado de Aarhus, y ahora en Latinoamérica y el Caribe, con el Tratado de Escazú. Y aquí un par de anécdotas menores, pero que pueden ser significativas. El tratado se llama Escazú porque fue firmado en la ciudad de Escazú, Costa Rica. Y varias de las reuniones tuvieron lugar en Costa Rica, pero debo señalar que la mayor parte de las reuniones tuvieron lugar en Santiago de Chile. Eh, y más aún, eh, parte importante de aquellos que promovieron la realización de este tratado internacional y que trabajaron en su redacción y en su negociación y en todas las reflexiones que se hacen cuando se está negociando un tratado, tuvieron lugar en Chile, y varios de ellos son ciudadanos chilenos y chilenas. Muchas de ellas son abogadas, destacadas académicas y destacadas abogadas ambientalistas chilenas, mujeres. Entonces, es muy curioso y muy triste, tal vez, anecdóticamente hablando, no un tema de fondo, pero que no se llame, habría sido muy posible que se hubiera llamado Tratado de Santiago, porque, como digo, fue promovido aquí en nuestra ciudad de Santiago. Pero finalmente se firma en Escazú.
Ahora, voy a profundizar un poco en los derechos de acceso. Derecho a la información significa que los ciudadanos, las personas, tienen derecho a saber qué está sucediendo en materias que pueden afectar el bienestar ambiental de una zona determinada. Imaginemos como imagen una localidad, un pueblo pequeño, y de pronto empiezan a llegar camiones, maquinaria, personas desconocidas, empiezan a realizar trabajo y nadie sabe de qué se trata. ¿Qué va a ser esto? ¿Van a ser un proyecto minero, es un proyecto forestal, es un aeropuerto, es una qué? Nosotros sabemos. Y lo que sí sabemos es que están generando un impacto al medio ambiente. Tenemos derecho a saber. El Estado, las empresas, las personas no tienen derecho a actuar en secreto cuando sus actividades van a afectar tan directamente a otras. Entonces las comunidades locales tienen derecho a saber qué está pasando en su región. Y en general la ciudadanía tiene derecho a saber qué está sucediendo en el país en cualquier materia que pueda afectar al medio ambiente. Esto tiene que ver con la transparencia también. Ha habido una revolución en nuestro país. Históricamente, nuestra cultura, nuestra tradición administrativa del Estado era bastante secretiva. Las cosas se hacían, yo no diría que con una idea conspiracional, pero la práctica y la tradición hacía que las decisiones se tomaran en los ministerios, en los servicios públicos, sin consultarle a nadie. Nadie pensaba que era relevante consultarle a la ciudadanía y se tomaban las decisiones. Por lo tanto, ahora Chile ha cambiado mucho. Chile, desde la época de la Declaración de Río, que establece los derechos de acceso. Hay un Consejo para la Transparencia, hay leyes sobre transparencia, los ciudadanos tenemos derecho a hacer. Pero lo interesante es que quien gatilló todo esto en el mundo fue el ámbito del derecho ambiental, antes que otros ámbitos. Eso es el derecho a la información, el derecho a saber, los ciudadanos tienen derecho a saber. El segundo derecho es el derecho a la participación ciudadana, porque no es suficiente, no basta que las personas sepan lo que está pasando. Además de eso, se estima relevante que los ciudadanos podamos participar en las reflexiones y en las decisiones sobre lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en nuestro país vis a vis el impacto ambiental que esos proyectos puedan tener. Esto de ninguna manera quiere decir que los ciudadanos van a vetar proyectos, van a imposibilitar el desarrollo económico del país de ninguna manera, pero sí que algún cierto sano nivel de equilibrio y de escuchar voces se hagan al momento que la autoridad pública tome decisiones de autorización o de no autorización de determinados proyectos. Al final, más que, no es binario, no es que se autorice o se rechace, al final lo que sucede en la práctica es que la autoridad se hace sensible a lo que la ciudadanía le está diciendo y se exige a los proyectos que tengan ciertos estándares básicos de gestión y cuidado ambiental. Eso entonces es la participación ciudadana. Y la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente estableció participación ciudadana en las evaluaciones de impacto ambiental que hay en Chile. Nuevamente, el sector ambiental fue pionero en Chile en esta materia. Y el tercer derecho de acceso establecido en la Declaración de Principios de Río es el derecho de acceso a la justicia ambiental. Y esto tiene varias aristas. La primera y más evidente es que los ciudadanos que se vean agraviados por algún daño al medio ambiente puedan tener acceso a la justicia. Eh, Además, que estos accesos sean posibles, que no sean, por ejemplo, tan caros o tan complejos o tan difíciles que al final del día los ciudadanos renuncian, se agotan, se agobian y terminan no accediendo a la justicia. En Chile también hemos avanzado muchísimo en esto y tal vez lo más conocido, no sé si lo más importante, pero claramente lo que frente a la ciudadanía es más visible, es la creación de tribunales ambientales. Esto es, cortes de justicia especializadas en el tema ambiental. Hasta la fecha, de acuerdo con la Constitución 19, número 8, el recurso de protección que establece el restablecimiento del derecho era visto y sigue siendo visto por las Cortes de Apelaciones, lo que está muy bien y creo que han hecho un excelente trabajo las Cortes de Apelaciones, pero las Cortes de Apelaciones son de jurisdicción general y los tribunales ambientales son de jurisdicción especial, dirigidos solamente al tema
ambiental. Por lo tanto, yo creo que hemos avanzado bastante también en el tema del acceso a la justicia. Hay un cuarto derecho, y esto es tremendamente novedoso, interesante y terrible de alguna manera, que no está en el principio 10 de Río y tampoco lo recoge, no tendría por qué hacerlo, digamos, los europeos en Horus, y me refiero al artículo 9 del Tratado de Escazú, que se refiere a los defensores ambientales, así lo llama, defensores ambientales, se refiere a las personas, muchos de ellos activistas de ONGs ambientales, personas de la sociedad civil que hacen de su vida un trabajo para promover y proteger el medio ambiente. Y lo que los delegados de este tratado observaron, reconocieron, confirmaron y acordaron es que se observaba que en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, en algunas más que en otras, algunos activistas ambientales se encuentran en peligro. Se encuentran en peligro, son maltratados, son perseguidos, son desempleados y en algunos casos extremos se les agrede e incluso hay casos de muertes de activistas que mueren directamente por estar protegiendo y defendiendo el medio ambiente. Por eso la idea de defensores ambientales. Entonces, Escazú, el tratado, agrega este artículo 9 a los demás derechos de acceso, indicándole al Estado que tiene que tener un especial cuidado y protección con estos defensores ambientales, de manera tal de que no exista este peligro, que uno pueda dedicarse al activismo ambiental sin tener miedo, sin que arriesgues tu trabajo, tu vida, eh, tu integridad corporal. Es increíble, o sea, no deberíamos ni siquiera estar discutiendo esto, es muy bárbaro que algunos activistas ambientales tengan miedo, vivan en el temor. Bueno, eso es lo que Escazú intenta resolver. Termino aquí con una reflexión tal vez más personal, pero es muy extraño lo que pasó en el caso de Chile frente al tratado, porque, como dije al principio, Chile participó con protagonismo en esta materia. En algún momento el presidente el presidente Sebastián Piñera, habló muy bien de esta idea y promovió la idea de que se firmara este tratado. Y hace pocos años atrás, cuando se llama a la firma del tratado, el gobierno de Chile, en la segunda administración del presidente Piñera, toma la decisión de que Chile no va a ser parte del tratado, generando mucha sorpresa en todos, y no solo sorpresa, sino que también en muchos sectores mucha decepción, sorpresa y decepción. ¿Por qué? Y aquí viene la parte muy curiosa. Hasta donde yo lo entiendo, no hubo mucha claridad por parte de las autoridades de gobierno de explicar las razones por las cuales el gobierno de Chile estimaba no firmar este importante tratado, que lo estaba firmando además la mayoría de los países de la región. Entonces era muy extraño, habíamos sido protagonistas y en un momento dado nos detenemos. Cuando uno recoge las distintas declaraciones de las autoridades de gobierno en la época, uno puede encontrar dos tipos de argumentos, uno que viene directamente del sector del medio ambiente y uno que viene más bien de la Cancillería. La crítica o la argumentación que uno va recogiendo del sector ambiental era algo así como: en Chile tenemos una muy buena legislación ambiental, mejor que la de muchos países de la región, por lo tanto no se hace tan necesario tener tratado porque nosotros ya tenemos legislación que cubre el derecho a la información, el derecho a la participación y el acceso a la justicia ambiental. Yo comparto que en Chile tenemos una buena legislación ambiental y ciertamente mejor que varios países de la región, pero no comparto que esa sea una razón para no firmar un tratado. Es como que tú me dijeras, no vamos a firmar un tratado de derechos humanos porque en Chile hay leyes en esa línea. Ese razonamiento no se hace, no existe. No es que sea lo uno o lo otro, son formas de legislar complementarias que se afirman unas con otras. Tú defiendes los derechos humanos
en legislación chilena y también participando en los tratados internacionales multilaterales de derechos humanos y demás, muchas otras materias. Entonces, era rara esa argumentación. Eh, Uno podría incluso argumentar distinto. Ya que Chile tiene una legislación de protección del medio ambiente, firmar este tratado solo confirma y fortalece esa legislación chilena. No hay conflicto, sino que por el contrario se complementa. Y desde la Cancillería el argumento fue más raro todavía, hasta donde yo recuerdo. Y el argumento era, mira, antes de firmar este tratado queremos revisar muy bien los sistemas de solución de controversias, porque tal vez potencias, países vecinos, podrían demandarnos y llevarnos a la Corte Internacional de Justicia y no queremos abrir esa puerta. Ahora, ese argumento es erróneo desde el punto de vista que uno lo quiera mirar. Primero, es erróneo por una razón de fondo muy profunda. No hay nada erróneo en ir a la Corte Internacional de Justicia. Precisamente ese es el sistema que tiene la Organización de Naciones Unidas para resolver pacíficamente los conflictos internacionales cuando las negociaciones directas no funcionan. Uno podría imaginar cuál sería la alternativa. Si uno no puede ir a tribunales, cuando las negociaciones directas no han resultado, si uno no puede ir a tribunales internacionales a resolver estos conflictos, ¿qué hace? ¿Cuál sería la solución? ¿O dejar el conflicto eternamente pendiente, u otras alternativas que no quiero ni siquiera especular o imaginar? Por lo tanto, me cuesta entender una Cancillería que se oponga a la solución pacífica de conflictos internacionales. Segundo, más o menos en la misma época, un poco antes de estos procesos de Escazú, se había negociado un tratado sobre contaminación de mercurio, otro tema ambiental, en lo que se conoce como el Tratado de Minamata. Y Chile firmó, y es parte del Tratado de Minamata, y si tú miras la cláusula de solución de conflictos, es exactamente la misma que tiene Escazú. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Escazú no lo vamos a firmar? Porque tiene una cláusula de solución de conflictos que alguien piensa que es errónea, que no lo es, pero que alguien piensa, pero sí firmó otro tratado que tiene exactamente la misma cláusula, o sea, habría una inconsistencia incluso en el argumento. Y tercero, al final del día, en la práctica, no es verdad ese temor, porque ningún país puede ser llevado a la Corte sin su voluntad. La Corte exige que ambas partes estén de acuerdo en ser llevadas a la Corte Internacional de Justicia. De otra manera, no hay juicio. No puede haber un juicio contra la voluntad de un Estado. A modo de ejemplo, eso es lo que explica por qué en estos momentos no hay un juicio en la Corte Internacional de Justicia entre Ucrania y Rusia, porque Ucrania hizo una presentación ante la Corte Internacional de Justicia, Rusia dijo que no, y no hay juicio. Así de sencillo. Entonces es muy raro todos esos argumentos. Y por lo tanto, cuando cambia el gobierno y asume la nueva administración con el presidente Boric, una de las eso además fue una de las ideas de campaña, o sea, no fue una sorpresa, sino que ya en la campaña el presidente había anunciado que si salía elegido iba a avanzar en la firma del Tratado de Escazú, cosa que efectivamente fue una de las primeras cosas, ya de poco tiempo, ya como un mes, y ya, como tú dijiste al principio, Chile se está haciendo parte del tratado, lo que me parece muy bien. Genial, profe. Le doy la pasada a mis compañeros. Si quisieran hacer la segunda pregunta, por favor. Profe, hola. Te quería preguntar si es que de cara a la nueva constitución que se va a aprobar, o sea, que ojalá se apruebe en el futuro, la convención se ha mostrado interesada en establecer regulaciones relativas al medio ambiente. Quería preguntar qué opinan ustedes con respecto a esto, con respecto a la constitución futura. Perfectamente. A ver, voy a referirme a algunos temas porque podríamos estar toda la noche hablando de medio ambiente y constitución y todo el proceso que estamos viviendo. Dos o tres ideas centrales. La primera es que, por una parte, parece razonable y conveniente que nuestra constitución aborde el tema ambiental de una forma directa y proactiva. Hay razones de sobra para ello. Tal vez la más importante es la crisis climática que está viviendo el planeta y nuestro país. Bendita lluvia que estamos teniendo hoy día. Cuando yo era niño se decía abril lluvias mil. Estamos terminando abril con solo una lluvia, lo que me parece lamentable, pero hoy día es un día de alegría y de celebración de que está cayendo algo de agua. Pero nada de esto nos puede hacer olvidar que el país y el planeta está viviendo una crisis climática muy importante y tenemos que abordar
esa crisis. Y una entre muchas formas que tenemos que sacar adelante es a través de un sistema jurídico que se haga adecuadamente cargo de ese tema. De hecho, la buena noticia es que hace muy poco que salió la ley de cambio climático en Chile, y la verdad es que la buena noticia es que nosotros, como dije antes y repito ahora, tenemos una buena legislación ambiental. Podemos mejorar, pero tenemos una buena legislación ambiental. De hecho, la Constitución del 80 fue pionera en la protección ambiental en el continente latinoamericano. Fue de las primeras constituciones que abordó el tema ambiental. En el año 80, a muy poca gente a nivel de legislador constituyente en la región latinoamericana le interesaba el tema ambiental. Y la Constitución fue sabia en localizar, creo yo, este tema ambiental adosado al recurso de protección, porque uno puede escribir lo que uno quiera y ya en el papel, pero si uno genera una acción, los romanos antiguos tenían la idea de que el derecho era acción. Si no hay acción, no es derecho, es una opinión, es política, filosofía, es lo que tú quieras. No estoy diciendo despectivo a la filosofía en eso, siempre estoy diciendo de que no es derecho. Para que sea derecho tiene que haber una acción, o sea, alguien tiene que poder ir a un tribunal y exigir que se cumpla la ley, que se cumpla la norma, que se cumpla el derecho que ha sido violado. Entonces, hay una relación virtuosa, creo yo, entre derecho y acción. Pero claramente ha pasado mucho tiempo, han pasado décadas, el mundo ha cambiado y por lo tanto parece razonable actualizar estas materias. Ahora bien, dicho eso, tengo algunas opiniones sobre el tema constitucional. Primero, ahora, esto es opinable. Si hubieran, no sé, 3, 5 personas acá, tendríamos 3, 5 opiniones, y eso es parte de la deliberación democrática. Yo, en general, tiendo a preferir... A ver, constituciones no es un tema de mi especialidad, estoy hablando sin tener... me siento más cómodo hablando de medio ambiente o de derecho internacional, que son los temas en los que tengo algo de historia, pero como la pregunta es constitución y no quiero evadir la respuesta, pero sí explicar que no es mi ámbito de especialidad, por lo tanto los espacios de error aumentan significativamente por mi ignorancia en la materia, pero en general como ciudadano me gustan las constituciones breves y que permanezcan en el tiempo, y por varias razones. Primero, porque las constituciones, a mi modo de ver, debieran ser las grandes reglas del juego de ordenamiento de la sociedad de un país determinado. Y debieran tener una perspectiva también de durar, ojalá, mucho tiempo, de manera tal de que puedan iluminar nuestro camino. No hay que olvidar que la Constitución no es el único texto jurídico que tiene un ordenamiento jurídico, están las leyes. Y las leyes son importantes, son muy importantes. Y las leyes tampoco se pueden cambiar de un día para otro, pero se pueden cambiar de una manera más fácil que una Constitución. Por lo tanto, creo que hay un espacio para el nivel constitucional y hay un espacio para el nivel legal. Y yo creo que hay una relación virtuosa entre constituciones que dan los grandes lineamientos y reglas y leyes que concretizan y operativizan estos grandes principios e instituciones que establece la Constitución. Recordemos que la Constitución tiene una parte central que tiene que ver con la organización del poder. Si tú me dijeras qué es una Constitución, yo te respondería, es la organización del poder. Y eso tiene que ver con cómo vamos a elegir al presidente, qué hace un presidente, un congreso, cuáles son los balances, los equilibrios, tiene que ver con instituciones del Estado como la Contraloría General de la República, el Banco Central, etc. Y en otro ámbito de cosas, tiene que ver con temas, con sectores, por ejemplo, el sector económico, productivo, con el sector y con la naturaleza. Tiene que ver también, en un nivel paralelo, con libertades fundamentales de la persona humana o derechos de las personas, lo que actualmente es el artículo 19 de la Constitución. Y ahí hay un juego que es tremendamente delicado y respecto al cual yo no tengo ninguna competencia como para dar una solución. Lo que sí puedo decir es que yo creo que la Constitución debiera hacerse cargo del tema ambiental, debiera hacerlo a nivel de principios, de valores, y permitir que las leyes sean quienes concreten esos principios y esos valores. Creo que sería un error concretar mucho o detallar mucho porque quedamos amarrados. Y las sociedades son dinámicas. En 5 años, en 10 años, en 15 años, puede que estemos en una situación
totalmente distintas. Piensa tú lo que estamos en el 2022, piensa tú lo que era Chile el 2008, el 2007, por ejemplo. Que en el 2007 hubiéramos decidido cosas perennes, y hoy día en el 2022 la verdad es que la situación es muy distinta. Eso, a ver, si me haces preguntas más concretas, esta vez te las puedo responder, pero en principio esa es mi mirada en relación con el tema ambiental y la Constitución. Debe regularse, debe ser a nivel de principios, a nivel de grandes valores e instituciones, y no entrar al detalle para permitirle a las leyes que hagan ese labor. Genial, profe. Y ahora le voy a dar el pase a mi compañera, que va a ser la tercera pregunta. Hola, profesor. Eh, Pareciera que en muchas situaciones faltan mecanismos de prevención para evitar la destrucción de los ecosistemas y sitios importantes para el medio ambiente. Y esto porque muchas veces llegan sanciones cuando los lugares ya han sido destruidos completamente por particulares, por ejemplo. Y es por eso que le quisiera preguntar si existen mecanismos de prevención y cuáles son los posibles mecanismos que debería incorporar la legislación de nuestro país. Perfectamente, Jennifer. Mira, varias cosas. La primera es partir insistiendo en algo que ya he dicho, y es que mi opinión es que nosotros tenemos buena legislación ambiental y tenemos buenas instituciones ambientales. Nosotros tuvimos una gran reforma del Estado por allá por el 2010, en la que se creó un Ministerio del Medio Ambiente, una superintendencia de fiscalización ambiental, un servicio de evaluación ambiental y tribunales ambientales. Entonces tenemos leyes, tenemos instituciones. Dicho eso, el desafío ambiental es enorme, es muy grande, y por lo tanto no creo que tengamos una situación óptima. Yo creo que tenemos un largo camino que recorrer de mejoría hacia el medio ambiente. Simplemente estoy diciendo que mi crítica no va tanto, o sea, he conocido tanto a la gente que trabaja en estas instituciones del Estado, me atrevería a decir que son verdaderos héroes anónimos que están haciendo una excelente labor por el medio ambiente. Y ahí daría vuelta, fíjate, la ecuación, y diría, donde sí creo que tenemos un debe muy grande y tenemos que cambiar radicalmente nuestra conducta es hacia nosotros mismos, los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos chilenos tenemos un camino muy largo que caminar en tomar conciencia ambiental. La conciencia, por ejemplo, de decisiones ciudadanas, que yo creo que no debiera estar en manos de la ley, sino que debiera estar en manos de la libertad de las personas. Por ejemplo, bajarnos de nuestros automóviles y utilizar sistemas de transporte público, particularmente el metro o buses, no taxis, sino que transporte público grande, colectivo, como los buses, principalmente el metro, además, que es a modo de ver, el mejor de todos. En la medida que yo observo la estadística y que cada mes hay un récord nuevo de compra de automóviles en Chile. Es increíble, o sea, decimos que nos preocupa el medio ambiente, pero compramos y compramos automóviles, nuestros niveles de consumo crecen. Un amigo me decía, esto no tengo confirmación de lo que voy a decir, pero que una parte significativa del dinero de los retiros previsionales terminó en las casas de departamento, esto es comprando bienes suntuarios, televisores, ese tipo de cosas. Y eso habla de los ciudadanos, habla de quienes somos. Entonces, creo que tiene que haber una gran labor de educación desde el kindergarten en adelante, y la está viendo. De hecho, los niños de hoy son muchísimo más conscientes que la generación de ustedes y por supuesto que la generación mía. O sea, hay un camino ascendente, vamos mejorando o estamos menos peor, pero todavía nos falta un camino largo en esta materia. En relación con el tema de las empresas, sí, hay de todo. Yo creo que hay empresas que han hecho mucho daño al ecosistema chileno. También creo que hay empresas que han hecho mucho bien al ecosistema chileno. O sea, creo que hay habría que ver caso a caso. Hay ejemplos luminosos. Por ejemplo, ustedes recordarán de que el sistema de evaluación de impacto ambiental se estableció en la ley 19.300, que comenzó a regir en el año 94, pero dijo en los artículos transitorios que el sistema comenzaría a regir cuando se
dictara el reglamento de evaluación ambiental, y ese reglamento se fue demorando, y la verdad es que demoró hasta el año 97. Entonces hubo un lapso entre el 94 y el 97 en que no había sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, todas las empresas mineras grandes se sometieron voluntariamente al sistema de evaluación ambiental. No había ley que las obligara, no estaban obligadas a someterse, y sin embargo lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Podemos interpretar, y hay diversas razones. Una de ellas es porque sus casas matrices, de donde operan, en Estados Unidos, Europa, Canadá, donde sea, exigían que su operación fuera con evaluación ambiental. Otros pueden decir que porque, por muchas razones, pero lo concreto y lo real es que se sometieron al sistema. Junto a eso hay muchos otros ejemplos de violaciones al derecho y de faltas graves y de destrucción ambiental. Entonces, efectivamente, tenemos mucho que avanzar todavía en esa materia. Ahora, yo creo que estamos avanzando, creo que cada día hay más y mejores leyes ambientales en Chile. Por ejemplo, la ley de diversidad biológica y áreas protegidas, que era una cosa que necesitábamos hace tanto tiempo y no salía nunca, y ahora ya tenemos la ley de biodiversidad. La ley de cambio climático que mencioné hace poco, y que tiene una serie de instrumentos muy concretos. Entonces, si hubiera que resumir, Jennifer, yo te diría lo siguiente: estando consciente que el desafío es enorme, el desafío ambiental es enorme, y que todavía nos queda un camino largo que recorrer, al mismo tiempo reconozco lo que hemos avanzado y lo diferente que es el país de la época, por ejemplo, en que yo era niño, en que simplemente estos temas no existían, a nadie le interesaba, a nadie le importaba. Hoy día son temas que nos importan a todos. No por nada es que, a propósito de la pregunta anterior, este es un tema que se está discutiendo al más alto nivel en la Convención Constituyente. O sea, Chile hoy día está interesado en los temas ambientales, y eso es muy bueno. Y Chile es miembro de Escazú, lo que es muy bueno, y Chile es miembro de una gran cantidad, Chile es miembro del Tratado de Biodiversidad, del Tratado de Cambio Climático, del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, y de muchos otros tratados ambientales. Y eso habla bien, por lo menos, que estamos interesados en estas materias. Genial, profe. Ya, en realidad eso eran las preguntas que teníamos, creo que las respondimos todas. Había más en realidad, pero la respondió en otras preguntas, así que... Yo quiero decir algo, Natanael. Yo quiero decir que estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas mías, que evidentemente no son la verdad revelada, son solo la opinión de una persona. Y yo quiero que ustedes tomen esto como una opinión, no como que esto es, sino que es una opinión. Busquen otras opiniones. Siempre en el método académico, en el método universitario, uno tiene que ir contrastando posiciones. Entonces buscan 2, 3 posiciones, y sobre eso ustedes hacen una reflexión crítica y adquieren una idea propia. Y ahí hay cosas súper importantes, las pruebas. O sea, si alguien dice hay una ley, vayan a ver la ley. Si alguien dice el tratado dice tal cosa, vean si el tratado dice eso o no dice eso. Ustedes como estudiantes, como investigadores del derecho, tienen que estar siempre, como digo, investigando y reflexionando. Y no olviden algo que es tremendamente importante, y con esto termino. Hay una combinación necesaria entre la excelencia académica. O sea, ustedes no tienen derecho a ser malos estudiantes, tienen que ser excelentes estudiantes, porque el país necesita a personas como ustedes que puedan dirigir el camino hacia un mejor Chile. Y segundo, y para eso tienen que ser buenos ustedes, es como un médico que no es bueno, muere el paciente, el abogado tiene que ser bueno. Y al mismo tiempo, en paralelo, profundas convicciones éticas. No perderse nunca en el por qué hacen las cosas que hacen. ¿Por qué tú haces? No es el dinero, no es la fama, no es el miedo, no es la rabia, no es la venganza, no es el resentimiento, es la ética. Siempre, siempre que la ética ilumine el camino de ustedes. Piensen, escuchen la voz interior ética que les diga hacia aquí está lo correcto. Las opiniones podrán ir cambiando, pero lo ético es esa voz interior que los lleva hacia lo correcto, hacia no cometer injusticia o corrupciones o cosas violentas o con maldad. Es la voz ética que lo acompaña. Sorry, pero necesitaba compartir con ustedes esto. Y darle las gracias. No, muchas gracias por esas palabras, y totalmente de acuerdo. ¿Qué decís, Patricio? ¿Quieres decir algo? Que le quería comentar al profe que definitivamente vamos
a considerar cada uno de los puntos de la información que usted nos acaba de dar, y también vamos a incorporar el conocimiento al resto del trabajo que tenemos que hacer. Por eso estamos muy agradecidos. Muchas gracias a ti, Patricio, y a ti, Jennifer y Natanael. Muchas gracias a usted por su tiempo, profe. Gracias. Que tengan Muchas buena gracias, noche. profesor. Chao. Que esté bien, gracias. Que le vaya muy bien.